Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Que la persona que ha pasado por un cáncer ya no será la misma que era antes de la enfermedad. Porque nos han vendido la moto de que pedir ayuda es de débiles. Al final lo que yo hago ahora es disfrutar de la vida al máximo. El cáncer se habla. Un podcast de la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Qué significa humanizar la atención en el cáncer, la enfermedad diagnosticada a casi 300.000 españoles cada año y primera urgencia sociosanitaria de nuestra Europa? Pues seguramente algo tan sencillo como escuchar. Eso mismo que nos une ahora a través de este podcast, la escucha. En este caso, escuchar y tomar nota para actuar teniendo en cuenta a tu interlocutor. Porque cuando escuchas activamente es más sencillo conocer y comprender lo que necesita la persona que tienes enfrente. Y cuando hablamos de cáncer permite ir más allá del diagnóstico, de lo clínico. El cáncer no se vive en solitario, te agita por dentro y por fuera, física y emocionalmente. Precisa atención durante todo el proceso del que forman parte activa tu entorno familiar, el social y los distintos profesionales que te atienden. Hay que tratar la enfermedad, pero también acompañar a una persona en todas sus dimensiones, escucharla y compartir las decisiones, humanizar, porque cuidar forma parte de curar. Episodio 3. De humanización en cáncer se habla. Hola, soy María Manjabacas, os doy la bienvenida al tercer episodio de la quinta temporada de El cáncer se habla, que vamos a dedicar a conocer la propuesta en humanización de la Asociación Española contra el Cáncer. Propuesta que contempla atención integral a la persona, autonomía y participación de los pacientes, una nueva forma de entender los espacios asistenciales y garantizar bienestar y formación a los profesionales sociosanitarios. Y si os gusta el podcast, esperamos que lo compartáis, porque compartir es algo muy humano, ¿verdad? Hoy tenemos un episodio que hemos dividido en dos partes, en dos escuchas. En la primera vamos a escuchar a dos personas que han superado un cáncer y dedican una parte de su tiempo a compartirlo con personas que transitan por un camino que ellos conocen bien. Compartirán sus experiencias e impresiones. En la segunda parte conversaremos con el doctor Javier Serrano Urra, director de Humanización e Innovación de la Asociación Española contra el Cáncer. A él le toca explicarnos en qué consiste la propuesta para humanizar la atención a las personas con cáncer que presenta la asociación. Y damos la bienvenida a El cáncer se habla a dos personas que han sido pacientes de cáncer, que han vivido la enfermedad con sus dudas, con sus inquietudes, con sus miedos, también con sus esperanzas. Ambos han pasado por espacios asistenciales que no siempre son acogedores, eso lo saben bien, estando en contacto directo con profesionales sociosanitarios con distintas sensibilidades en la gestión del proceso. Y lo han hecho no teniendo siempre buenas sensaciones, no siempre sintiéndose realmente parte de la solución, otras sí, por supuesto. David Mínguez, María Ferrer Vidal, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Para vosotros, lo primero, ¿qué es tener autonomía? ¿Cómo la definiríais, María? Pues yo empezaría diciendo que tradicionalmente, y hasta la etimología lo apoya, la palabra paciente se asocia a una persona que tiene un problema de salud y que se pone en manos de un grupo de profesionales que van a solucionar ese problema que él tiene, pero no forma parte activa en ningún momento a lo largo de todo ese proceso. Por lo tanto, padece, paciente, y ahí se queda. Un paciente autónomo, realmente una autonomía real, permitiría a un paciente primero ser escuchado por el equipo médico que le atiende, ser escuchado de forma continua y además ser informado de todo lo que afecta a las terapias que van a ser aplicadas sobre él, que además él tendrá libertad para poder decidir con toda esa información si hay la posibilidad de ir por un camino o de ir por otro. De alguna manera, el paciente autónomo forma parte del equipo de personas que trabaja
para la recuperación de su enfermedad. Y eso marca mucho la diferencia. ¿Reclamas tener un papel más activo? ¿Lo compartes, David? Bueno, no lo podría haber explicado mejor ni por mucho que lo hubiese intentado. Ha hablado de la escucha, que es fundamental, ha hablado de la comprensión, ha hablado de que el paciente es el que decide, habiendo sido previamente informado por los médicos. O sea, al final, la persona que comprende puede decidir, y cuando decides te implicas, y cuando te implicas formas parte activa de la solución y mejoras, todo funciona mejor. Lo habéis dicho muy bien, parte activa de la solución. Por situar a los oyentes, David superó un cáncer de testículo, decidió ser operado y recibir quimio en 2020 tras escuchar y reflexionar sobre las explicaciones que le ofreció su médico. María superó un cáncer de mama hace casi 15 años, cáncer que se detectó gracias a participar en un cribado al que estuvo a punto de no acudir por una cuestión de prioridades entre lo laboral y lo personal. Desde vuestra experiencia vital, ¿qué rol consideráis que beneficia más a las personas con cáncer? ¿Un rol pasivo o un rol activo? ¿Qué impacto tiene uno y otro en la vivencia de la enfermedad? David. Pues como hablábamos antes, creo que el papel cambia completamente de tomar un rol activo a un rol pasivo. ¿Qué cambia? Al final la autonomía yo creo que va muy relacionada con la responsabilidad, y nos tenemos que responsabilizar de nuestro cuidado. No es simplemente tomar las medicaciones o recibir los tratamientos que nos recomiendan los médicos. Hay que moverse, hay que alimentarse, hay que nutrirse con conciencia, hay que ser conscientes, hay que descansar, hay que, pues tomar responsabilidad sobre tu salud, ya no solo en prevención, o sea, ya no solo durante la parte activa de la enfermedad, sino también durante toda nuestra vida, estemos o no enfermos. Quiero pediros ahora que recordéis en vuestro proceso personal una decisión importante en la que pudisteis elegir por vosotros mismos. María. Pues recuerdo una que fue súper importante para mí, y además me costó conseguirlo. Pero bueno, la cosa fue que después de haber pasado por la operación quirúrgica de mi cáncer y tal, yo abordaba un proceso de radioterapia que iba a durar un cierto tiempo, y yo tenía claro que yo quería volver a trabajar porque me encontraba bien, pero súper agobiada en casa. Y me costó trabajo, mucho trabajo. Hablé con mi oncólogo, que no me costó mucho convencerle, pero el médico de familia no me quería dar el alta, porque él consideraba que era demasiado pronto. Y al final me incorporé a trabajar antes. Y hay una cosa con respecto a esto que sí que quiero decir, que esa flexibilidad laboral necesaria para los pacientes oncológicos tiene que ser real. Y la Asociación Española contra el Cáncer está trabajando en eso, porque hay veces que un paciente necesita incorporarse al trabajo antes, porque puede hacerlo y le beneficia, pero hay otras veces que pasa justo al contrario. Exacto. Y cualquiera de las dos situaciones son complicadas de conseguir desde el lado del paciente. Entonces, de alguna manera, las administraciones o quien corresponda tendría que hacer posible esa flexibilidad, porque es muy necesaria para la recuperación. ¿Alguna decisión que tomaste tú, David? Recibir el tratamiento de quimioterapia. Yo estaba, tenía expectativas que con la operación me había quedado limpio, no quedaba tumor, y con lo cual yo estaba ilusionado de que ahí se había acabado mi historia con el cáncer. Cuando llegué a la consulta con el oncólogo y llegaron los resultados de anatomía patológica, resultó que había invasión vascular y que las células tumorales habían aprendido a moverse por el cuerpo. Pensaba que no iba a recibir quimioterapia, que sí, que fue mi oncólogo me explicó las consecuencias de darme la quimioterapia, de no dármela, si había otros tratamientos, ¿no? Y al final, lógicamente, pues me dijo que decidí darme la quimioterapia porque mi oncólogo me dijo algo muy básico, y es que cada puente cuando llegamos a cada río, es decir, ahora lo que tenemos ahora es que tienes un porcentaje muy elevado de tener otro cáncer. Las consecuencias, y dentro de 20 años ya veremos, cuando lleguemos ya nos enfrentaremos a ello. Entonces, decidí recibir la quimioterapia. Tuve la suerte de tener un oncólogo que me explicó todo súper bien, que me escuchó, que me comprendió, que me comprendió toda mi vida, o sea, en todos los aspectos, laboral, personal, familiar, como padre. Me sentí muy escuchado y muy bien informado, y pude decidir con la escucha que reclamamos en todos los formatos, incluso en este. Vamos a situarnos ahora en el otro extremo. ¿Os ha ocurrido algo importante sobre vuestra enfermedad que ya estaba decidido por otros
y que no os hayan escuchado, ¿cómo os sentisteis en este caso, cualquiera de los dos? Pues en mi caso fue casi al principio, después de ese resultado sospechoso del cribado del que antes hablabas, María. A mí me llegó una cita y yo acudí para que me dieran el resultado de una biopsia. Y me quedé esperando en un despacho vacío. Entró una señora y con un papel en la mano me dijo que el diagnóstico efectivamente era de cáncer, que me tendrían que hacer una intervención quirúrgica y que en breve me citarían para ello. Y se despidió y se fue. Uf. Y yo me quedé, pues me sentí sola, me sentí completamente Es que es desvalida tan importante la forma de comunicar, y ¿verdad? angustiadísima, porque es verdad que me había dicho todo lo que me tenía que decir, pero todas las preguntas a miles y las dudas que me No son la surgieron forma, ¿verdad? se quedaron conmigo y lo pasé muy mal. Pero también tengo que decir que unos cuantos días después, en una consulta con el que luego sería ya mi oncólogo, pues me dijo, siéntate tranquilamente, cuéntame cómo te sientes, dime las dudas que tienes. Y ya a partir de ese momento estuve mucho más tranquila, porque el miedo y la información son inversamente proporcionales. Pero fíjate cómo una persona arregla lo que ha hecho otra, porque normalmente cuando no te escuchan te sientes tan mal, tan hundido, encima tan vulnerable, pero luego llega una persona, o sea, que se agradece tanto, que esto Por tiene eso un recorrido. Además, hay que añadir que cuando te dan este tipo de noticias ya te quedas paralizado y Te te quedas en quedas, shock. no eres consciente de seguir Claro. procesando, y si encima te abandonan y te dejan solo, pues ya, o sea... No creo que son conscientes de la importancia que tiene cómo das la información. No ya la información, que como tú decías, lo decías muy bien, es correcta, pero claro, hay que dotarla de humanización. ¿Desde dónde se da la información? Hay que dotarla de humanización, que por eso precisamente estamos en este capítulo del podcast. Vosotros formáis parte del programa de Pacientes con Voz, puesto en marcha por la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Qué recursos creéis que serían necesarios para potenciar la participación de las personas con cáncer en el tratamiento y en la curación de su enfermedad? Bueno, pues la participación al final, primero tiene que haber una parte activa, como estábamos diciendo, en la curación y en las decisiones de cada paciente, de todos los tratamientos que va a recibir y cómo lo va a recibir. Pero luego lo que creemos es que los pacientes tienen que estar en los órganos de toma de decisión y de consulta de los propios hospitales, para poder decidir sobre los espacios, sobre cómo se hacen las cosas y poder aportar su punto de vista para hacer más humano precisamente todo ese proceso. Y eso solo se consigue primero escuchando, pero no basta con la escucha, sino que al final es, como nos decían en el programa de Pacientes con Voz, es una escalera donde el grado de implicación va siendo mayor hasta la toma de decisión. María. Yo pienso que el hecho de que un paciente sea escuchado, sea informado y sea tenido en cuenta a lo largo de su proceso oncológico es algo que está completamente lleno de sentido común, porque nadie más que nosotros mismos conoce el proceso individual y la vivencia personal de la enfermedad que estamos viviendo en carne propia, ¿no? En ese sentido, la verdad es que la participación directa de cada paciente en su proceso oncológico de la mano de los médicos o de los profesionales sociosanitarios que le atienden es fundamental. Pero si escalamos por encima de la individualidad, es que la voz de unos pacientes representando a otros muchos, si está presente en todos los espacios de decisión de las estructuras sanitarias de este país, pueden ayudar a mejorarlo con puntos de vista que hasta ahora nunca se han tenido en cuenta. Y para terminar, ¿podéis elegir una petición ideal para fortalecer vuestro rol activo, este que estáis reclamando tanto en estos micrófonos? Más que para potenciar esto que estamos reclamando, a mí me gustaría hacer varias peticiones a la sociedad, a la gente que nos escucha. ¿Por qué? Por un lado, a los que cuidan, a los que cuidamos. Los que cuidamos tenemos que ser muy conscientes de la escucha y tenemos que evitar esas frases hechas que nos vienen a todos constantemente. Ahí me tenéis a mí de aliada. Porque
es para el paciente que está intentando ser escuchado, o sea, intentando expresarse cómo se siente, que lo está pasando mal, no estamos educados para saber soportar y sostener el dolor de la gente que queremos. Entonces, tenemos que aprender a sostener el dolor de la persona que queremos, que es el enfermo de cáncer, y no ir con las frases hechas. Cada vez que nos venga una frase hecha, si conseguimos... Dime alguna frase hecha, que tienes muchas ahora mismo en la cabeza. Todo va a salir bien, no te preocupes. Depende de la actitud, fuerte, del carácter. Tienes que ser fuerte, tú eres muy fuerte, Sí, venga, puedes conseguir. con todo, valiente. En fin, todos sabemos a qué frases hechas nos referimos. Pues esas hay que retirarlas, hay que decirlo muchas veces. Entonces, cada vez que nos venga una frase hecha, nos acordamos y nos la callamos y solo escuchamos. Solamente con eso vamos a humanizar de otra manera a la persona que está pasando la enfermedad. Apoyo totalmente tu propuesta, María. Pues hay una cosa también importante que nosotros debemos decirnos a nosotros mismos, y hablaba David al principio de esta charla sobre ella, y es la autorresponsabilidad, la concienciación de lo responsables que somos nosotros de nuestra propia salud. Y eso pasa por ser así de responsables desde que somos muy pequeñitos y siempre que estemos muy sanos para no enfermar. La mejor manera de curarse es no ponerse enfermo. La manera más barata de sostener la salud en un país es que la gente esté bien, y los primeros pasos para estar bien y tener una buena salud son hábitos de vida saludable que los tenemos siempre a mano. Es que cuando le pones el dato, y sobre todo ya si le pones la historia, porque al dato frío le pones la historia vuestra, la que estáis contando aquí ahora, es que qué grande se hace y qué necesaria es la prevención y lo de la escucha. Y a mí me encantaría hacer un podcast solo sobre esto. O sea, podría estar horas hablando sobre la prevención, aparte que es un tema que me apasiona. Soy exfumador, soy muy consciente de lo difícil que es dejar de fumar. Me gustaría ser capaz de inspirar a que la gente tome la decisión de dejar de fumar, porque no son conscientes de que se están envenenando. O sea, cada calada es veneno que te metes al cuerpo. Es como si te estuvieras dando cianuro. Es como me decía mi mujer, que me ayudaba. Si el cianuro estuviese rico, ¿lo tomarías? Claro. No, pues es lo que estás haciendo con el tabaco. O sea, te estás envenenando. Entonces, tenemos que tomar conciencia de los hábitos de vida saludables. Sé que es extremadamente difícil, soy muy consciente. Sé lo que es pasar por ello, pero si yo he sido capaz de dejar de fumar, todo el mundo puede dejar de fumar. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Vuestra voz se va a escuchar, estoy segura. Bueno, la reina Leticia ya lo ha hecho, y en persona durante el acto de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer 2026, en el que también, como habéis dicho, estabais vosotros el 4 de febrero. Ella habló de la importancia de la empatía para entender todo lo que hay detrás de este modelo de humanización. Toda una experiencia de vida, ¿verdad? Muchísimas gracias a los dos. Un placer inmenso teneros aquí en este capítulo nuevo de El Cáncer se habla. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Y tras escuchar la voz de los pacientes, vamos a charlar con Javier Serrano Urra, director de Humanización e Innovación de la Asociación Española contra el Cáncer. Javier, bienvenido a El Cáncer se habla. Muchas gracias, María. Llevamos varios minutos hablando de humanización en el cáncer. Acabamos de escuchar la voz de los pacientes, los auténticos protagonistas de ese posicionamiento que habéis desarrollado. ¿Nos puedes explicar las líneas fundamentales de actuación de vuestra propuesta de humanización? ¿Cómo resumirías este modelo? Enseguida lo vamos a desarrollar. Las 4 líneas en las que pivota este modelo de humanización son atención integral, y sería un poco el cómo nos gustaría que se tratara y cómo los pacientes dicen que necesitan ser tratados en la atención del cáncer. Una segunda línea, que es la parte de la participación que han comentado David y María, que es el rol activo de los pacientes, tanto en su proceso individual como en el proceso colectivo, de cómo se organiza la atención. Un tercer eje, que es el eje del sistema sociosanitario, que es cómo se estructura, cómo se diseña, cómo se definen los espacios, los circuitos, los seguimientos, las relaciones en los niveles asistenciales. Y un cuarto, que es el de los profesionales, que se centra más en el aspecto desde el punto de vista de las necesidades y recursos que precisan los profesionales para dar la mejor atención posible a las personas con cáncer y a su entorno, y luego también esa formación que pueden necesitar en el caso de lo que me comentaban antes David y María, de cómo comunicar malas noticias,
cómo también soportar esa carga mental que también les puede suponer el cuidado de personas con enfermedades, y al final redundará en todos esos 4 ejes, en todo ese efecto cascada a una mejor atención y una atención más humana a las personas con cáncer. ¿Nos puedes poner algunos ejemplos así para que todos los tengamos así en mente? Por ejemplo, desde el punto de vista de la atención integral, un paciente, una persona con cáncer, no es solo un dato clínico, no es una historia clínica. Una persona con cáncer tiene también proyectos vitales, tiene una vida, tiene un entorno, tiene un trabajo, tiene una familia. Y también debemos atender todas esas necesidades más allá de la pura clínica o de la pura asistencia médica o en el hospital o en el centro de salud. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, la atención psicológica, la atención desde el punto de vista de trabajo social, de necesidades que pueda suponer aspectos legales también que pueden tener problemas. Ya no solo la persona diagnosticada, sino también su entorno, que también se puede ver afectado por esa noticia. Hablamos del cáncer, bueno, ya lo sabemos todos y sobre todo los que nos escuchan. Es un proceso complejo que impacta la vida de las personas, por supuesto, más allá de lo fisiológico, lo acabas de decir tú. Escuchar, acompañar, comprender, ser tenido en cuenta. Javier, ¿qué necesitan las personas con cáncer en este proceso? Lo primero es necesitan ser vistas y escuchadas, es decir, necesitan ser tenidas en cuenta en el proceso. Muchas veces seguimos manteniendo una cierta condescendencia, un cierto paternalismo y sabemos que pueden necesitar. Pero desde ahí también los profesionales sociosanitarios debemos entender que debemos preguntarles si lo que pensamos, creemos o hemos visto en otros pacientes que puedan ser adecuados, en su caso concreto también lo es. Por ejemplo, en situaciones como si quieren o no comunicarlo a los familiares. A los familiares, ¿no? Ese es un... Por ejemplo, también si la vivencia de la enfermedad les está afectando a un nivel más de la relación pura y dura, por ejemplo, con su pareja, que también en ocasiones hay personas que deciden vivir la enfermedad desde un punto de vista, digamos, más autónomo o más en silencio, por decirlo de alguna manera, y no es capaz de comunicárselo ni siquiera a su propia pareja. ¿Eso lo respetáis? Eso debe respetarse, entendiendo las personas con cáncer qué supone el problema de no tener ese punto de apoyo en una persona cercana que pueda suponer el poder comentarle cómo se encuentra, en qué situación está, por lo que está pasando, y que eso también va a suponer una carga excesiva o añadida a lo que es ya la enfermedad. Porque algunas veces, por ejemplo, imagino que es una persona mayor que va con un acompañante y el acompañante es el que va filtrando un poco toda la información, ¿no? Independientemente de eso, claro, tú tienes que saber con quién está la persona, ¿no? El paciente, el enfermo de cáncer. Exactamente. La persona con cáncer es la que debe ir dirigiendo su proceso. También tenemos que tener en cuenta las situaciones de cada uno. Es decir, hay personas que también pueden decidir: no quiero saber nada, no quiero que me informen, no quiero que sean muy explícitos conmigo a la hora de informarme, y prefiero que esto lo gestionen a través de una persona cercana familiar, y que sea la que, vamos a decirlo así, pueda delegar la toma de decisiones, incluso en algunos casos. Pero eso siempre tiene que venir desde la participación y desde la decisión de la persona. Es que es complicado, ¿verdad?, este extremo, ¿no?, de cómo se lo comunicas a tus familiares y entonces se lo planteas a los médicos qué te dicen. Bueno, en fin, es como estamos diciendo todo el rato, es un proceso muy complejo, pero nos gustaría saber cuál crees que sería la actitud ideal de la persona con cáncer. ¿Asumir lo que se le pide, un poco lo que estábamos hablando ahora, como espectador o espectadora, o participar activamente en el proceso, ser el protagonista? Aquí, siendo un poquito de cliché, diremos que no hay una sola actitud adecuada, claro, ¿no? Al final, la actitud adecuada es la que cada una de las personas con cáncer necesitan y valoran, incluso durante el propio proceso. Es fundamental, por eso mismo, la escucha, ¿no?, que comentaban David y María, de preguntar al paciente: ¿usted qué necesita? ¿Usted qué quiere saber? ¿Quiere saber más? ¿Dónde quiere que se le informe y de qué manera a sus familiares? Es decir, hacerle más partícipe desde todos los puntos de vista que afectan a su vivencia de la enfermedad. Habría que reivindicar, entiendo, espacios de escucha que legitimen emociones, los tiempos de cada persona. ¿Esto cómo lo haríamos? Yo siempre suelo decir que la humanización no es algo estético, no es solamente el poner un pasillo bonito, por decirlo de alguna manera, si luego cuando entro en la consulta la persona que me va a atender tiene 3 minutos conmigo porque tiene otros 50 citados esa mañana. No habrá humanización posible si no tenemos esos tiempos necesarios para que la agenda y los profesionales que puedan atender a las personas con cáncer dediquen el tiempo necesario a cada una de esas personas con cáncer. Ahí necesitamos una dotación de recursos humanos y materiales, lógicamente, por la propia necesidad de las personas y por los tiempos que también necesitan. Volviendo a lo que decía David y María, cuando te diagnostican un cáncer, hay un momento en que tú ya fundes a negro y no hay opción a que te puedas enterar de mucho más.
tiene que haber un segundo espacio en el que se pueda informar, se pueda repetir, se pueda comentar qué es lo que se ha asumido, qué es lo que se ha tenido, digamos, en consideración para ver si está completa la información, si es capaz y es consciente de la situación y en ese caso volver a insistir o volver a dar ese momento de información necesaria para cada una de las personas. Estáis defendiendo la importancia de una atención integral, la necesidad de disponer de espacios que alivien y orienten lo que estabas diciendo ahora. ¿Qué cambios precisan los entornos asistenciales actuales para que realmente acojan, orienten y alivien, para que sean más humanizados y más accesibles? Bueno, esto es un proceso que también se viene dando desde hace un tiempo. La humanización, aunque últimamente está más de moda o se oye está más, de moda, sí. No es un concepto nuevo y es un concepto que ya incluso en la Ley General de Sanidad, que ahora cumple 40 años, se nombraba, ¿no? Pero es verdad que no hemos hecho un recorrido importante en él. Y desde entonces ahí lo que ha ocurrido es que hemos diseñado espacios que a mí me gusta decir muchas veces, ¿no? Son espacios para el paciente, pero sin el paciente. Es decir, no se ha tenido en cuenta la visión de los pacientes a la hora de diseñar los entornos hospitalarios, los entornos asistenciales, los circuitos, los protocolos que pueden necesitar en esas atenciones, lo cual hace que muchas veces, no teniendo en cuenta esa visión de la persona que los va a sufrir, entre comillas, pues se vean, digamos, de una manera desplazados y no tenidos en cuenta, ¿no? Y al final es importante que los espacios, por ejemplo, recojan una situación en la que el paciente no se encuentre en un entorno frío, hostil, incómodo, ya de por sí por la propia situación de la enfermedad, sino agravado incluso o añadido un estrés mayor por la situación. Por ejemplo, las situaciones de hospitales de día que puedan estar en espacios, por ejemplo, que puedan estar sin luz natural, con un constante ruido de fondo, con una situación de escasa intimidad, pues lógicamente agravan esa vivencia negativa de la enfermedad y que podría subsanarse con un diseño basado en la experiencia del paciente. Además del cuidado clínico, ¿qué necesidades pueden presentar las personas con cáncer? Me estoy planteando fisioterapia, nutrición, ¿qué es lo que necesitan? Cada persona necesita una cosa distinta y incluso dependiendo del momento de la enfermedad también tiene unas necesidades que van variando, ¿no? A lo largo del tiempo. Hay situaciones que en el diagnóstico muchas veces es la capacidad de asumir y de digamos, ser informado y de ser consciente de la situación en la que atraviesa. Y luego, dependiendo también de cómo va esa evolución, a veces necesitan, por ejemplo, pues puede venir desde la parte de trabajo social, que pueda necesitar pues un apoyo desde el punto de vista económico, psicológico, también desde el punto de vista físico, de nutrición y en algunas ocasiones saber cómo gestionar una baja, una incapacidad. Hablamos del sistema sociosanitario y esta va a ser la pregunta del millón, ¿qué es primero, el sistema o la persona? La persona. La persona debe ser el... Lo tienes claro, ¿no? Sí. Ha sido rotundo. La persona es el centro del sistema y debería ser quien, digamos, se adaptar el sistema a esa persona y no la persona se adaptara a los sistemas, ¿no? En España también tenemos las distintas autonomías con distintos sistemas de salud, pero en todos ellos deberíamos tener claro que estamos para atender a personas que tienen problemas, que tienen situaciones de necesidades y que debemos cumplir con esas necesidades que presentan. No diseñar un sistema sin tener en cuenta esas necesidades y que después tengamos que ir improvisando en algunas ocasiones o dependiendo de la buena fe, de la buena opción o sintonía de algunos decisores a la hora de poder cubrir y de poder tratar esas necesidades que presentan las personas con cáncer. A la persona hay que decirle qué necesitas, qué te importa. Hay que dar tiempo para hacer esas preguntas, hay que dar momentos y situaciones en las que pueda también expresar y pueda también comunicar y pueda también decir qué le gustaría, qué necesita, qué dudas tiene, qué miedos presenta en la situación, porque también, ya decimos, el proceso es vivo y es un proceso en el que la situación puede cambiar de una semana a otra, de un periodo a otro, con una nueva prueba de imagen, con un nuevo resultado, y eso también tiene que ser tenido en cuenta porque no estamos en la misma situación en el primer día del diagnóstico que cuando va avanzando la enfermedad o dependiendo de las noticias que nos puedan ir dando. El sistema contempla o reconoce, por ejemplo, cómo se vive una espera, un silencio. Estar dudando, eso de contempla no lo tiene claro. Tanto en cuanto se intenta minimizar, pero no lo contempla en tanto en cuanto no se tiene valoración o no se tiene en cuenta esos tiempos muertos que muchas veces ocurren en los circuitos asistenciales. No es de recibo que podamos tener entre una prueba de imagen y los resultados días o semanas que puedan hacer agravar ese sufrimiento, incluso en el caso mejor que pueda ser el que no hay ningún problema,
pero que durante ese tiempo también Claro, ha supuesto el agobio de pensar una ansiedad, una mala asunción de la situación, y que eso también va a suponer un problema y una necesidad que debe también ser cubierta y tratada. Por lo tanto, en los circuitos asistenciales es necesario incluir esos protocolos de acción rápida o de, digamos, circuitos rápidos de detección para, desde el punto de vista de la prueba de imagen al diagnóstico, si lo hubiera, y desde que hay un diagnóstico hasta que se inicia un tratamiento, no tener esos tiempos muertos o esos días y semanas que puedan hacerse a veces excesivamente largos, exactamente, con esa rumiación, con qué me pasará, qué tendré, qué va a pasar, qué va a ser de mí, yo voy a poder asumirlo o no, y los míos qué les va a suponer, cómo va a afectar esto al entorno, ¿no? Y al final todos esos tiempos también deben tenerse en cuenta, y por eso mismo pedimos que también esos circuitos asistenciales se evalúen, se midan, se publiquen esos datos, y que esos datos que pertenecen a los pacientes y a la sociedad puedan ser utilizados para mejorar esos sistemas. Muy interesante que esto también se pueda protocolizar, esos tiempos de espera. Vamos a terminar hablando de otro eje estratégico para el buen desarrollo de este modelo de humanización: los profesionales sociosanitarios. La importancia de cuidar a los que cuidan, proteger y acompañar a los profesionales, porque cuidar a los que nos cuidan también sana. Totalmente, lo que es la vivencia de la enfermedad y lo que es la situación de la evolución clínica también la marca el cómo te tratan, cómo son tratados también esos profesionales. Esos profesionales también necesitan sus tiempos, sus medios, sus recursos necesarios para poder dar esa mejor atención. Muchas veces el sistema a veces recae en la buena fe de algunos profesionales o de algunos decisores, y a mí me gusta decir que si un sistema depende de la buena fe de los profesionales es que no es un buen sistema. Y porque depende al final, de dónde caigan, ¿no? Es un poco discriminatorio, ¿no? Genera inequidades, genera Claro. situaciones en las que si hay una persona que aboga por esas acciones, puedes tener suerte, vamos a decirlo de esta manera, Claro. pero si caes en otra situación, en otro profesional, en otra consulta, en otro hospital, y entonces te agrava esa situación de enfermedad con una situación en la que, como decía María, ¿no? Pues se te pueda dar un diagnóstico en 2-3 minutos, no se te permita el responder, Preguntar. no tengas esa información suficientemente clara y matizada, con lo cual también agravamos esa situación del diagnóstico, del momento, del shock que puede producir la noticia en el día a día de la persona. Es exagerado afirmar que estamos hablando del corazón del sistema, cómo los cuidamos, porque el campo de acción es muy amplio. Por ejemplo, implica asegurar recursos humanos y materiales suficientes, prevención del desgaste emocional, lo que tú decías, fortalecer habilidades de comunicación, de gestión psicológica. Desde los grados universitarios deberíamos ya empezar a trabajar en esa línea de habilidades en comunicación, gestión de carga mental, resiliencia, aprender a saber levantar la mano en situaciones en las que no podemos dar más de sí, porque hay situaciones que complican lógicamente la propia salud del profesional, incluso en algunas ocasiones, y todo ello tiene que también el sistema tenerlo en cuenta. Tenemos una situación en la que el sistema va a tener retos importantes, tanto por la parte de la demografía de la fuerza laboral pura y dura, como de la propia población, que cada vez, pues por suerte, digamos, va cumpliendo años, va envejeciéndose, va teniendo una mayor presión asistencial. Vivimos también. Más y eso también debe adecuarse y debe dotarse de los mecanismos y de las herramientas necesarias para poder hacer frente a todo ello. Y es verdad, algunas veces esto no se tiene en cuenta, que somos más, que necesitamos más cuidados, pero los medios que tenemos son los mismos. ¿Puedes hablarnos del vínculo terapéutico y su importancia en el proceso de curación? Si la persona que te está atendiendo en el proceso del cáncer es una persona que te está generando esa confianza, que te está dando esos espacios, tu vinculación con esa persona es mayor, es más positiva, y eso redunda también en unos mejores resultados en cuanto a experiencia de paciente. Porque al final tú tienes una sintonía, tú tienes una situación en la que te encuentras más cómodo dentro de la situación que es el sufrir una enfermedad como el cáncer, pero añades por lo menos un alivio, un acompañamiento que te permite en esas situaciones y en esas gestiones del día a día con la enfermedad hacerlo de una manera cómoda o menos incómoda o más amable, como dices, sobre tu día a día. Y al final eso redunda también en que la persona y sobre todo también incluso el entorno se vean entendidos, comprendidos, escuchados, y eso lógicamente tiene efectos positivos en el día a día y cómo vive la enfermedad cada uno. Por último, si tuvieras que elegir una frase, una idea que todo el que escuche el podcast retuviera y pudiera hacer suya sobre la humanización en cáncer, ¿cuál sería? Todos tenemos claro que es tratar bien a una persona. Eso hay sí que hacerlo. Eso sí es verdad. Y entonces habría que hacerlo y hay que disponer de los medios para que eso se consiga.
Y no solo hablamos de lo dicho, de recursos humanos, materiales, también hablamos del sistema, hablamos de la toma de decisiones desde el punto de vista sanitario político y también desde el punto de vista de escuchar, que es lo fundamental y la base de todo este posicionamiento de la Asociación Española contra el Cáncer, que es preguntando a los pacientes y a los familiares qué necesitáis, qué hace falta para poder tener una mejor atención y a partir de ahí diseñar ese proceso de trabajo y de toma de decisiones. Me quedo con tu frase, como dices, todo el mundo sabemos lo que es tratar bien. Pues eso, tratar bien al enfermo de cáncer. Muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros en El Cáncer se habla. Muchas gracias a ti, María. Por lo que hemos escuchado hoy, humanizar conlleva ir más allá de un modelo puramente asistencial de una sola dirección para alcanzar otro en el que la persona sea realmente escuchada y comprendida con todas sus circunstancias. Es decir, poner a la persona en el centro del proceso como sujeto activo. Persona que no solo es paciente, que tiene necesidades que van más allá de lo puramente clínico. Humanizar significa adaptar todo el sistema a las necesidades reales de quienes viven el cáncer y no al contrario. Ofrecer espacios asistenciales diseñados pensando en ellos y en ellas. Humanizar también significa cuidar a los que cuidan, porque esto también ayuda en la vivencia de la enfermedad e impacta en los resultados de salud. Esperamos que te haya gustado este episodio que puedes compartir. Gracias por escuchar. El Cáncer se habla. Te esperamos en el próximo.